Continuamos hoy en Cara a Cara platicando con el maestro Alejandro Ayera Mercadillo. Él es director de la Maestría de Negocios Internacionales en el TEC de Monterrey sobre México, China, comercio. Alejandro, a ver, prácticamente, o sea, yo conozco un fabricante de escobas, le va muy bien. De hecho, está empezando a exportar a los Estados Unidos escobas, estas escobas mexicanas de, ¿qué le llaman? De 12 hilos, ¿no, Marcos? Y está escuchándote en este momento diciendo, pues hay una gran posibilidad en este mercado de 1.300 millones de chinos. Si cada una de las casas chinas tuviera una escoba mexicana, pues olvídate, este hombre sería el hombre más rico de México. Claro. ¿Estás de acuerdo? Pero es así de fácil, o sea, es pensar, a ver, este señor piensa y dice, no, yo mañana agarro el avión, hay un vuelo que sale de la Ciudad de México, otro que sale de Tijuana, y me llevan directamente a Shanghai, y puedo pensar, llego y voy a empezar a vender mis escobas. Claro. Híjole, ojalá fuera así de fácil y está en chino, digo, así va a ser el título del programa. A ver, habíamos platicado, el gobierno chino planeó ser, ¿qué dijimos? La fábrica del mundo. Entonces tú cuando vas a vender a otro mercado, una primera cosa que tienes que analizar es, ¿hay oportunidad de vender en ese mercado en términos de costos? Ellos son vendedores. Ellos son vendedores. Entonces, al ser vendedores, son fabricantes. Entonces va a llegar el fabricante de N producto, pues, escobas, maíz, lo que fuera, y se va a encontrar N cantidad de fabricantes de lo mismo allá en China. Entonces es el principal reto y los empresarios lo saben de exportaciones que tienen que hacer un análisis muy profundo para encontrar la oportunidad. Entonces, sí, es un mercado muy grande de 1.300 millones de habitantes y contando, que por cierto también hay otro país que va a desbancar a China como el país más poblado del mundo en los próximos 5 años. La India. La India. Y pronto, ya también 5 o 7 años, la India va a ser el país más poblado del mundo. Entonces realmente nos está tocando un tiempo muy bonito de cambios y de que cómo el eje económico, poblacional y todo se está moviendo hacia el oriente, que yo insisto, a fin de cuentas regrese un poco a lo que había sido por miles de años. Pero bueno, regresando a tu amigo de las escobas. Entonces, el primero es que China fabrica lo que te imagines. Entonces, siempre competir con un fabricante local ya es un reto para un empresario. O sea, siempre un empresario que busca exportar, busca que al país al que va a llegar, la fabricación sea o poca o tenga una debilidad. ¿Se acuerdan de aquellos libros famosos de las ventajas de las naciones y todos estos temas ahí medio académicos? O sea, tiene que haber una diferencia de que yo le puedo vender a porque no le salen tan bien, entonces yo le vendo eso y él me vende el otro. Entonces China el problema que tiene es que hace de todo y en general lo hace muy barato. Entonces, esa es como la primera acotación. La segunda acotación, de los 1.300 millones de chinos que hay, que si bien dijimos China ya es el número uno en términos de economía, si le rascas y ves los números de China, ves que esa es la economía total, pero ¿cuánto es lo que tiene el chinito en su bolsa? El famoso PIB per cápita, que ese es un indicador también muy general, pero también tengo una idea. O sea, Estados Unidos sigue siendo una economía de PIB per cápita de cerca de los 35,000, 37,000, poquito menos de $40,000 por gringo, con todo respeto, gringo, sí, por cada estadounidense. Al chino le tocan $3,000 o menos. O sea, la décima parte. La décima parte. ¿En México entonces, cómo andamos? México andamos cerca de 10, 9,000. O sea, tenemos 3 veces más Producto Interno Bruto claro, per cápita que los chinos. O sea, divides el tamaño del pastel, que es la economía del país, entre los habitantes que hay, y entonces, al final del día, China es un país tremendamente desigual. Sin embargo, de esos 1,000, es que en China todo es volumen, todo es grande. Entonces, de esos 1.300, si bien la inmensa mayoría es pobre, aún así, te quedan 200 millones de clase media. Que es toda la población de los Estados Unidos. Toda la población de Estados Unidos. México tiene 120, o sea, échale otros 80 millones, pero de México tienen 120, pero los cuales como el 40% son clase media baja para abajo, ¿no? Entonces el mercado, pues, depende, como dicen, hay para todo, pero de clase media, pues estás hablando de 200. Si quieres vender productos a la clase media baja china, tienes 1.100 millones de prospectos, pero ese es un reto todavía aún mayor, porque tienen poco dinero y el fabricante local te va a llegar a un precio mucho más diferenciado. O sea, tu amigo, insisto, seguro fabrica escobas fantásticas y si exporta, tiene calidad, tiene todo. Pero trasladar el producto de aquí al otro lado del mundo, costos, fletes, seguros, los márgenes de ganancia, cuando llegue al otro lado de la frontera, en este caso frontera, al otro lado del océano, ¿a cuánto llega? ¿Va a poder vender o no va a poder vender? Seguro hay mercado, por ejemplo, permisos para importar. Esa es otra tercera historia. Entonces, primera historia, sí hay muchos chinos, pero no todos tienen dinero. Segunda historia, fabrican de todo, y ese es un reto empresarial que pues, te vas a encontrar con competidores muy formidables. Y tercero, los permisos. Ese es también otro tema bien importante. Lo vimos recién ahora con la nueva administración de federal con Peña Nieto, que la primera visita que hizo el presidente chino aquí a México, que por cierto, no lo pudiera asegurar con todas las certezas del mundo, pero creo que en lo que va de esta administración federal ha habido más intercambio de alto nivel con China
que en los últimos 12, 15 años. Entonces, realmente este gobierno federal trae las pilas puestas, y me parece que desde que era el gobernador del Estado de México ya estaba muy cercano a China, ¿no? Insisto, no estoy seguro de los datos. Alejandro, entonces hay permisos que hacer. Ahorita estás seguimos el tema de los diciendo permisos. que un productor mexicano, cuando va a China, bueno, a 15,000 kilómetros, a los que fueren, va a llegar con su producto, pues la verdad es que muy alto por los costos, por la distancia, por el tiempo y todo lo demás. Pero ¿cómo explicas entonces, ayúdame a entender el fenómeno, de que los nacimientos de barro chinos, hechos en China, se vendan en Tonalá, Jalisco, México, la capital alfarera de este país, a menos precio que los que se fabrican Las ahí? virgencitas de Guadalupe y todo, y esas son chinos. Déjame, nomás porque creo que dejé un poco inconcluso el tema de los permisos, porque es un tema y tiene que ver un poco con lo que tú dices, Marcos. Para poder vender entre los países hay que tener papeles y certificados, van y vienen y tal. Entonces, México, y creo que ya mucha gente del auditorio lo sabe, tiene un récord, por muchos años fue incluso el país con más tratados en el mundo, ahorita ya nos gana Chile. Y nos abre mercados en Europa y en América Latina y en Estados Unidos, el más famoso y tal. Con Asia tenemos uno que es el de, bueno, tenemos más, pero el más importante es el de Japón, pero con China no tenemos nada. En términos de comercio libre y un acuerdo de complementariedad económica, como lo tenemos con Brasil y tal, estamos muy en pañales. No, mutuamente los países no nos habíamos visto como un mercado suficientemente atractivo como para negociar. Entonces, estaba mencionando el caso de aquí en Jalisco, que todo el mundo piensa que el tequila es lo que más vendemos, por supuesto que ni de lejos, ¿no? Pero esa es una gran historia, la historia del tequila, ¿no? Es una historia muy interesante porque, como todos los países del mundo, pues hay sus consumos de alcohol, ¿no? Todo el mundo fabrica sus cervezas, sus vinos. Y el tequila, por supuesto, que tiene una oportunidad de vender en el extranjero y en China, por supuesto. Pero entre los gobiernos no se habían puesto de acuerdo para vender el tequila ya con toda la norma oficial que tiene, porque hay tequila, que es tequila solita la palabra, que al menos el 51% es de él, ¿ah? Y el otro que es tequila 100%. México podía vender tequila 51%, pero no podía vender 100% del tequila por temas de contenidos de alcohol, metanol y cosas medio químicas. El gobierno chino decía no, o sea, mis reglas chinas dicen que el alcohol que se vende aquí en mi país es de este contenido de alcohol, por estas, entonces tu 100% no entra. Tuvo que entrar el sector empresarial, la Cámara de Tequila, el CRT, a decir, oiga, pero es que hay una norma que protege, entonces no se preocupen. No sé pero fue chamba de los empresarios, no, sí, no de gobierno, ¿no? Creo que lo dije una gran batalla. En la primera parte del programa. O sea, este tipo de programa sirve para que los empresarios y la gente presionen a nuestros representantes. Acuérdense que México es una república representativa y no usamos mucho esa palabra. Entonces, que empujemos a los diputados, senadores, presidentes municipales, cámaras, ¿no? Para que se abra un poco más hacia China. Hay un miedo por el tema de los permisos, para seguir cerrando ya ese tema. Si tú quieres vender X producto, tienes que tener mucho cuidado, porque no es como vender a Europa o Latinoamérica a Estados Unidos. A lo mejor hay cosas que ni siquiera se pueden enviar, Pablo. Hay productos que por más que haya demanda ya, por ejemplo, carne de res, carne de cerdo, si tú quieres exportar carne congelada, hay muchas trabas, y creo, tampoco estoy ahorita con la cifra en la mano, pero por muchos años no podían. Me preguntabas, ¿has ido a China? He tenido la oportunidad 5 veces, más o menos 4 o 5 veces a China. Yo antes de estar en la parte académica fui director de la parte de exportaciones aquí de Jalisco, y me llevaron una misión comercial, o sea, a mí no me lo cuentan, yo me llevé una misión comercial de exportadores de carne de res y carne de cerdo, porque decían, ahí vienen, la verdad, yo siempre los he felicitado, ese sector organizado aquí en Jalisco, los productores de carne de res y carne de cerdo, muy organizados, dijeron, ahí viene la oportunidad, voy a ir a ver qué onda con ellos, la verdad, fascinante, o sea, tienen unos rastros que parecen laboratorios para hacer satélites donde no hay una mácula de mancha, donde no hay, no, impresionantes, con una capacidad, uno chiquito, de toda la capacidad de Jalisco, un solo rastro con toda la capacidad del estado de Jalisco. Entonces dijeron, pues sabes que si hay una oportunidad, pero primero que tu gobierno mexicano y el gobierno chino se pongan de acuerdo, porque ahorita, si tú envías 1 kilo de carne, te la van a tener en la aduana, porque no hay un acuerdo donde México y China se digan, así se va a vender la carne. Pero entonces, ¿qué debe hacer el jalisciense que quiere vender carne en China? Pues cabildear, como dicen, lobbying, el famoso lobbying de los estadounidenses. Entonces hay que hacer mucha presión. Creo que las carnes ya se abrieron, pero hay mucho por abrir, Entonces, el tema de los permisos es un tema delicado, y cualquier empresario tendrá que revisar, en términos de comercio exterior, todos los productos, cualquiera que se imaginen, tiene un código de 8 o 10 dígitos, se llama fracción arancelaria. Entonces tendrá que revisar la fracción arancelaria a ver si el producto es vendible, literal, entre México y China, porque a lo mejor ni siquiera va a poder entrar. Entonces, ese es un tema. Y el otro que decías tú, Marcos, ¿no? Oye, pero ¿por qué las virgencitas de Guadalupe y los nacimientos sí vienen de China y nosotros nos cuesta tanto trabajo? ¿Que ellos tienen ya más acuerdos o no? Pues en realidad ellos, dijimos hace rato, el tema, a ver, tú vas a vender a otro país, hay fabricantes, ¿qué costos tienen? Yo como empresario tengo oportunidad de vender o no. Entonces, China tiene un tema de costos laborales
pavorosamente baratos. Hay un tema que hay que poner en contexto para hablar de este tema de los costos, que es la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. En todo este comercio mundial y sinfónica del comercio del mundo hay un gran director que es la OMC, Organización Mundial de Comercio, que está en Ginebra, Suiza. Y ellos dicen, a ver, lo que yo busco como Organización Mundial de Comercio es que haya comercio libre, justo y predecible. Que sepa el empresario qué va a pasar mañana y dentro de 2 años, 3 años, porque si no, no pueden planear y hacer sus pronósticos de venta, todo el rollo. Entonces, cuando China se decide abrir en los 80s y 90s, producía, y todos conocen las historias de terror, como dice Pablo, de estas fábricas en aguas internacionales donde no pagaban impuestos, y historias de terror que se pagaba con una taza de arroz, y o sea, realmente niños trabajando. ¿Se acuerdan la historia de Apple y se acuerdan de esas historias de sus fabricantes de las tabletas, ¿no? En el lío que se metió. Sigue habiendo todavía. Entonces, cuando China decide sumarse a este juego mundial del comercio, que es la OMC, el gran rector, dice, oye, si vas a entrar, necesitas regularte. No puede ser que no tengas salarios mínimos, no puede ser que estás contratando a niños, no puede ser que no tengas plantas tratadoras de agua, entonces tus desechos no los tratas y los hagas. Contaminación en China es fuerte, ¿se acuerdan los Juegos Olímpicos, no? Entonces, bueno, son hechos duros, no, porque eso es bien delicado y prejuzgar a países no es mi estilo, no quiero hacer de ninguna manera que se entienda así. Pero China tiene un reto de fabricar en los estándares de Occidente. Todavía no llega ahí. Entonces sigue siendo formidablemente barato. Entonces, cuando llega el artesano, ya ver, pues yo he hecho por generaciones aquí en Tonalá, la capital alfarera de Jalisco, mis nacimientos, mis insumos, todos estos términos empresariales, sus insumos, el agua, los salarios, mi piececita sale a $1. ¿Cómo es posible que el chino la fabrique, la mande, la desembarque y la traslade y llegue a Tonalá en vez de $1, llegue a 80 centavos? Ese es el esquema de estructura de costos que acabo de decir. Pero entonces la OMC no tiene una reglamentación de dumping para decirle a China, ¿sabes qué? No me mandas un nacimiento más si no cumples estas reglas. Claro, y eso es súper importante y tiene que ver con las reglamentaciones. China puso el marco general, la OMC puso el marco general. A ver, China, te sumaste a la OMC, estas son normas generales y tienes tantos años para hacerla. Ahorita, de hecho, actualmente, el Fondo Monetario, que sacó hace poco su reporte mundial de perspectivas económicas, que son fabulosos, lo saca 2 veces al año, el World Economic Outlook. Una de las cosas que dice sobre China, que desaceleró un poco. Los chinos están muy preocupados porque están creciendo solo al 5 o 6% en vez de al 8 o 9% que están acostumbrados. Pero sus perspectivas de crecer en el corto y medio plazo, otras son muy altas porque tiene muchas reformas que están a punto de salir para ya casi cumplir todos los estándares que pide la OMC. Casi. Hacemos una pausa, estamos platicando en chino, aquí en Cara a Cara, regresamos.